Bueno, este foro, como decía, va orientado a ver cuál es el impacto que tiene el cambio climático en el océano en Canarias. Porque todo el mundo habla del impacto del cambio climático en tierra, pero en el mar, esa parte enorme de nuestro planeta está un poco olvidada. Y quería resaltar de esta frase que he puesto aquí, básicamente 3 palabras. La palabra ya, o sea, el cambio climático no es una cosa del futuro, es una cosa que estamos sufriendo ahora, ya lo estamos experimentando en un montón de aspectos. La sequía puede ser uno de esos problemas, los huracanes, pero es una cosa que estamos viviendo ya. La segunda palabra que quería resaltar es la de resiliencia. Resiliencia es la capacidad que tiene un organismo o un sistema para responder o adaptarse a un cambio. En este caso, el cambio que se nos está presentando, este cambio en el clima, que puede tener una dimensión que no sabemos evaluar, hace falta que los ecosistemas marinos estén en un proceso de adaptación a él. Porque si no conseguimos esa adaptación, evidentemente va a haber una extinción masiva de especies. Y entre esas posibles especies, nosotros somos candidatos también a estar en ese conjunto. Y la última palabra que quería plantearles es local. O sea, no podemos plantearnos que hagan cosas otros por nosotros, o sea, que vengan los gobiernos, hagan leyes, hagan infraestructuras, y nosotros estemos un poco alejados de esa situación. Tenemos que poner parte de nuestra capacidad diaria para empezar a modificar esa aptitud que tenemos hacia el ecosistema y poder intentar que esa resiliencia sea una cosa real. Bien, el cambio climático es una cosa que es una realidad, pero el cambio climático ha habido siempre. A lo largo del planeta ha habido muchos cambios de todo tipo. Pero ahí pueden ver los últimos más recientes. Tenemos un cambio climático relativamente cálido, que se conoce como óptimo medieval, que fue en torno a eso, a los años 1200, 1100, y luego un periodo frío, que coincide con lo que llamamos la pequeña depresión europea, que ocurre entre 1600, 1700, incluso hasta 1800. Llega un periodo muy frío, y a partir de ahí comenzamos a remontar las temperaturas, a alcanzar las temperaturas actuales, que son todavía no son tan cálidas como las que hubieron en el periodo medieval, que fueron de media 3 grados más altas que las actuales. Pero eso no quiere decir nada. Simplemente quiere decir que ha habido cambios y que tenemos que intentar adaptarnos a esos cambios. Pero ¿qué hace que este cambio sea diferente al resto? ¿Por qué tenemos tanto alarmismo si ha habido cambios a lo largo de la historia? Bueno, fundamentalmente por 2 cosas desde mi punto de vista. El primero, porque nos coge con mucha población. Tenemos actualmente unos 7.000 millones de habitantes. En la edad media no llegamos ni a la cuarta parte de eso. Y además 7.000 millones de habitantes que están demandando una cantidad de recursos enormes al planeta. O sea, si todos viviésemos al mismo nivel que tenemos nosotros en el planeta, pues llegaríamos a necesitar 7 planetas para poderlos mantener. Y eso no lo podemos hacer. Y la segunda cuestión que tenemos, el problema que tenemos actualmente con respecto a la edad media o las anteriores, es que tenemos los mayores sistemas ecológicos agotados, la mayoría. O sea, el 80% de las pesquerías mundiales están o agotadas o sobreexplotadas al máximo de capacidad, por poner un ejemplo. Pero podemos trasladarlo a los bosques y demás ecosistemas terrestres, que tenemos que están todos prácticamente en esa situación de colapso. Y eso nos hace diferente, no sé qué situación de cambio climático, aparte de que es muy brusco, muy rápido, pues nos encuentra una situación de capacidad de adaptación bastante más limitada. Bien, los cambios climáticos, más o menos bruscos, han producido a lo largo de la historia extinciones masivas. Y se prevé que este cambio que estamos sufriendo también produzca una extinción masiva de especies. Bien, esa extinción masiva, que ahí se plantea en esos puntos que vemos aquí en el gráfico, sin continuar con la línea, eran previsiones, básicamente se plantea que van a ser un tipo de especies muy particulares. Las especies que se van a extinguir de forma más rápida serán las especies pelágicas, además las de gran tamaño y de gran movilidad. Pero desgraciadamente para extinguir esas especies hoy no nos hace falta cambio climático, ya lo hemos hecho. O sea, ¿qué especies nos hemos cargado? Pues nos hemos cargado la mayoría de las especies de nivel trófico más alto. Esto es un mapa que demuestra los cambios en la biomasa que ha habido en los últimos 100 años, lo que fue el siglo XX, de principios a finales del siglo XX, vemos como al principio del siglo había gran cantidad de biomasa de especies de gran tamaño, estamos hablando de tiburones, peces de espada, meros, grandes bacalaos, y como a final de ese siglo ya prácticamente no quedaban esas especies. Si hablamos ya de rendimiento, de captura, vemos cómo las grandes pesquerías se desarrollaron en los años 70, 50, 70 y progresivamente han ido disminuyendo su capacidad productiva. O sea, actualmente, pues, la mayoría, según algunos datos, han perdido a nivel mundial el 80% de la biomasa de peces. 80% a nivel mundial. Y Canarias no es una excepción. Bien, aquí podemos ver eso, les decía, que la mayoría de las pesquerías actualmente están sobreexplotadas. Estamos hablando del 80% de las pesquerías mundiales. 80. Depende del autor, pues cambia un poquito más arriba, más abajo, pero estamos en esa curva descendente de pesquerías sobreexplotadas, donde cada vez tenemos menos recursos con capacidad de responder más a nuestra presión. Y aquí tenemos datos de diferentes pesquerías mundiales.
En solo 15 años, una pesquería industrial se come el 80% de la biomasa virgen de cualquier población. En solo 15 años. Pero eso ha ocurrido en el Atlántico, en el Pacífico y en el Índico. Y esa curva que ven al final es la de Gran Canaria. Hemos hecho lo mismo con pesquería artesanal, pero hemos tardado un poquito más. En vez de 15 hemos necesitado 40 años. Pero nos quedan hoy por hoy en esta isla el 10% de los peces que habían hace 40, 50 años. El 10% de los peces. Que si vamos al mar parecen muchos, pero son muchos menos que los que habían hace 40 años. Bueno, aquí pueden ver un detalle, esa curva ampliada, y dos fotos de pescadores submarinos de los años 60 y de la actualidad. Fíjense cómo de los años 60 con menos equipación cogían meros que pueden tener fácilmente esos 80, 90, 1 metro de longitud, mientras que los actuales apenas llegan al tamaño del codo. Es decir, hemos ido reduciendo la biomasa y además los peces que tenemos son cada vez más pequeños, debido a esa excesiva presión pesquera, pero que lo podemos trasladar a cualquier tipo de ambiente dentro del planeta. Bueno, si no actuamos, un sistema tarda mucho tiempo en responder. Para recuperar lo que teníamos, parando ahora, tardamos más de 100 años. Parando ahora, parando todas las máquinas y no pescamos nada, por ejemplo, tardaríamos más de 100 años en recuperar el sistema que había hace 40 o 50 años. Es mucho tiempo. Pero si encima no paramos, el peligro de la extinción es una cosa que tenemos prácticamente, digamos, a la vuelta de la esquina. Y no estamos hablando del siglo XXII, estamos hablando de posiblemente dentro de 40 años o menos, o sea, en torno al 2050, según algunos expertos, no habrán peces. O sea, no habrán peces para mantener la demanda que tenemos actualmente. Todavía todas las pesquerías agotadas. O sea, estamos pidiendo, de alguna forma, un cambio ya. Y no solamente a nivel de contaminación, de CO2, sino en cualquier tipo de acción sobre el planeta. Bueno, Canarias está dentro de esa área de los que pueden tener un impacto climático relativamente suave, porque hay zonas que tienen un impacto climático mucho más fuerte, sobre todo los que están más cerca de las altitudes altas, como son las zonas árticas o antárticas, pero Canarias está en esa zona donde hay un color amarillo, como que el impacto va a ser relativamente importante. No va a ser el máximo, pero va a ser relativamente importante. Por lo tanto, nos requiere determinar algún tipo de acciones con urgencia. Y bueno, ¿cuáles son las causas de esa pérdida de biomasa, degradación de ecosistemas marinos? Pues fundamentalmente son las de siempre: la sobrepesca, los vertidos de aguas residuales y demás elementos que tenemos, plásticos, residuos industriales, la sobreocupación de la costa, ahí tenemos la isleta, pero podemos trasladar esto a cualquier parte del archipiélago, cualquier parte del planeta, la introducción de nuevas especies de forma accidental o queriendo. En este caso, todo el mundo conoce ya el efecto de la famosa culebra albina esta que tenemos por ahí, que es californiana, ¿no? Que está en telde por todos lados. Bueno, pues en el mar ocurre lo mismo, pero no lo vemos. O sea, cada vez tenemos más especies nuevas que llegan por diferentes razones. Y no necesariamente por el cambio climático, sino llegan transportadas por barcos y demás que llegan adheridas a ellas y luego aquí llegan y se liberan. Y cada vez tenemos especies más raras. De hecho, hay partes de nuestro mismo puerto de la Luz que parece un acuario tropical. Tenemos especies, digamos, peces payaso incluso en un puerto. O sea, peces payasos que no se verían de forma natural. Y el principal problema que tenemos es la gobernanza. Es decir, tenemos un montón de instituciones que son incapaces de tomar medidas concretas. Por temas de competencia, por crisis económicas, por 50.000 excusas. Y no podemos seguir dependiendo de que sean esas administraciones, al nivel que sean, las que tomen las medidas para que nosotros empecemos a sentirnos tranquilos. Tenemos que empezar a actuar nosotros como población de base y ir arrastrando nosotros a esas administraciones. Y eso es lo que se propone en cierto modo en el Foro Océano. España ha firmado más de 70 acuerdos internacionales relacionados con el cambio climático y con la conservación de ecosistemas de todo tipo. Entre ellas les he destacado estos tres: el Protocolo de Kioto, el Acuerdo de Río o el último Acuerdo de París. Pero no sé si ustedes, pero yo concretamente no he notado para nada que esos grandes acuerdos me hayan afectado en mi vida. O sea, yo sigo conduciendo con el mismo coche, echando el mismo humo que llevaba antes, gastando la misma cantidad de agua, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no ha habido nada que me haya restringido mi forma de vida. Es decir, son papeles que se han firmado, pero que a nosotros como ciudadanos no nos afecta. Por lo menos a mí no me ha afectado, no sé si a ustedes les ha afectado en algo. O alguien tiene una medida de control de algún tipo de vertidos o algo. No, yo creo que no. Y en cuestiones marinas, pues hemos firmado estas dos principalmente, que son el Convenio de Conservación del Mediterráneo, que es la Cumbre de Barcelona, y la Comisión OSPAR, que es para la conservación o protección del Atlántico Oriental, pero están más destinados a temas de vertidos.
No, ahí no incluye ni sobrepesca, ni incluye ningún tipo de normas, que básicamente vertigen, fundamentalmente. Bueno, ¿qué se pretende con este foro? Bueno, lo que se pretende es alcanzar un acuerdo entre nosotros, un acuerdo de caballeros, vamos a dar un paso. ¿Qué paso vamos a dar? El que seamos capaces de dar. O sea, no se pide que todo el mundo dé el mismo paso, pero cualquier paso, por muy sencillo que sea, puede implicar un cambio enorme. Por ejemplo, vamos a hacer una ensalada, pues matar atún, la abrimos y el aceite lo echamos por el fregadero. Ese aceite por el fregadero, cuando sumamos todos los aceites, todos nosotros, van a la depuradora y obstruyen los filtros de la depuradora. La depuradora no funciona, se abren las compuertas, toda la basura al mar. O sea, un pequeño gesto nos puede implicar un montón de cambios. O sea, el que los pescadores deseen simplemente coger peces 1 centímetro más grandes de lo que cogen actualmente, 1 centímetro, no le significa un cambio enorme en la productividad ni un cambio enorme en la capacidad de captura, es 1 centímetro. Ese centímetro implica a lo mejor un año de vida más para los peces y una mayor capacidad reproductiva. Y que los ecosistemas puedan tener una respuesta ante esos cambios climáticos que se están produciendo ya en nuestro planeta. Es decir, no estamos pidiendo grandes cosas, estamos pidiendo simplemente gestos puntuales de cada uno de nosotros, independientemente de donde vaya la ley, independientemente de donde vayan las administraciones, para intentar avanzar en esos cambios. El reciclaje es una cosa importantísima. O sea, muchas veces vemos los contenedores ahí y nadie los utiliza. Yo estuve el otro día, hace poco, en un aeropuerto, están los típicos contenedores de 3 colores, el amarillo, el azul y el gris. Pasaron 10 personas mientras hacía fila para embarcar y solamente una echó la basura donde correspondía. Las demás la echaron en el espero que les cuadraba. Y por cierto no acertaban. O sea, ese tipo de cosas no nos cuesta trabajo, pero tiene una implicación enorme cara al futuro. Bueno, estamos intentando básicamente conseguir identificar cuáles son las debilidades que tenemos actualmente, cuáles son los puntos débiles que tenemos que afrontar, y segundo, poner soluciones a esos problemas que encontramos con actuaciones locales, para poder empezar a avanzar. Y eso es lo que hemos intentado hacer en el foro, identificar diferentes acciones, diferentes líneas de trabajo que puedan resolver los problemas que actualmente tenemos o que podemos tener en el futuro. Y lo que queremos es que de alguna forma se puedan sumar cuanta más gente mejor a ese tipo de pequeñas acciones. En este foro se han localizado, se han identificado 62 propuestas. Muchas de ellas van orientadas a instar a las administraciones, porque evidentemente es lo que tienen que al final poner ese armazón que haga que estas actitudes que vamos tomando se conviertan en una cuestión ya, digamos, de todos, ¿no? Porque siempre habrá alguien que diga, bueno, yo estas cosas paso. Pero lo interesante es que los pasos que demos al final se queden dentro de un armazón legal que haga que todo el mundo evolucione de la misma manera. Bueno, simplemente la idea es resaltarles algunas pocas de las comisiones que hemos hecho. Aquí tenemos una comisión de contaminación marina y una de ellas es instar, en este caso a las administraciones públicas en Canarias, a conseguir la meta de vertido cero. Nada de basura del mar, nada de tener emisarios submarinos que vierten agua sin depurar. Este verano ha habido una polémica enorme con el tema de las microalgas y las cianobacterias, y si la contaminación sí, si vertemos más, si vertemos menos, si no vertían nada y otros vertían un montón. O sea, esa política la hemos tenido, esa serpiente de verano la hemos tenido hasta hace nada. Al final se ha demostrado que esas microalgas o esas cianobacterias proceden debido a un cambio en el clima, un cambio en las condiciones climáticas que han favorecido esa presencia de agua. Y bueno, quizás muchos, sobre todo los políticos, han respirado de forma tranquila cuando han dicho que eso es culpa del cambio climático. Lo que no podemos permitir es que el cambio climático sea la excusa perfecta para no hacer nada, ¿no? Que sigan vertiendo agua y basuras al mar porque las microalgas son temas del cambio climático. Eso es una cosa que no podemos permitir como ciudadanos, y más cuando nos están cobrando por hacer eso. Porque todos estamos pagando nuestros impuestos para que haya un reciclaje efectivo. Pero como no depende del cambio climático, pues seguimos haciendo hasta que alguien diga al final, oye, esto huele mal. Y no podemos esperar a eso. Y es lo peor que podemos esperar, que el cambio climático sea la excusa para no hacer nada. Bueno, hay infinidad de más de ellas. Muchas de ellas son instar a eso, a plástico cero, a conseguir que las tiendas, las grandes superficies, simplemente apliquen aquí la política que aplican en otros países. Es decir, al campo, el Carrefour, todo ese tipo de grandes superficies aplican una política ambiental en Francia, en Alemania, que aquí no aplican. No les pedimos que hagan grandes cambios, que hagan grandes inversiones en infraestructura, simplemente que hagan lo mismo que hacen en otros sitios. Si allí no permiten la bolsa de plástico, aquí tampoco. Si allí es una política de reciclaje, pues aquí también. O sea, ¿por qué aquí no? ¿Por qué cuando vamos al McDonald's
tienen una papelera donde metemos toda la basura y cuando vamos a Francia o a Alemania, el McDonald's tiene una papelera para el plástico y otra para el resto de residuos. Porque aquí no, les cuesta mucho su papelera. O sea, no pedimos grandes cosas, no estamos pidiendo que la gente haga una inversión enorme, que es prácticamente inasumible. Estamos pidiendo simplemente un poco de sentido común. Y así podemos seguir estrategia con estrategia, es decir, en pesca. ¿Qué pedimos en pesca? Pues aunque parezca mentira, pedimos simplemente dos cosas a los pescadores. Primero, que no tienen basura al mar, que lleven en su barquito en la bolsa y le echen toda la basura. Si encuentran basura, que la traigan a tierra y la reciclen, la tiren en los contenedores que corresponden, y que intenten pescar peces que como mínimo tengan la talla de primera madurez, es decir, la talla en la que los peces se empiezan a reproducir. Pues esas dos cosas tan niñas que son de sentido común, los pescadores profesionales y recreativos a día de hoy se niegan. A día de hoy se niegan a hacer ambas cosas. Les parece que es simplemente ir en contra de sus intereses. ¿De qué dar un paso que luego le va a obligar al otro? Pues sí, le va a obligar al otro, pero es que si no lo dan, no eran pescadores, porque simplemente no habrán peces. O sea, y parecen cosas tan tontas y a veces se niegan a hacer esas cosas tan tontas, aunque les va la vida en ello. Bueno, y podríamos seguir y seguir y seguir dando diferentes tipos de mensajes en diferentes temas, en biodiversidad, en temas de gestión costera, de ocupación de la costa, o en temas relacionados con la educación, la investigación y la gobernanza. Pero todo esto no sirve para nada si no somos conscientes de que tenemos que dar esos pequeños pasos cada uno de nosotros y hacer de tractor nosotros para que las administraciones se vean obligadas a dar ese paso con nosotros. O sea, no podemos esperar a que la administración del Estado, del Cabildo, de los ayuntamientos digan voy a poner una papelera ahora en la calle tal o un contenedor para aceite. Somos nosotros los que tenemos que exigir que se nos ponga ese contenedor, esa papelera, o que no se tire aguas residuales al mar. Porque hay procesos, ya tenemos tecnología para hacerlo, tenemos dinero para hacerlo, no queremos que lo hagan, porque nos estamos pagando. O sea, yo no le pido al Carrefour que no me cobre la bolsa de papel, porque ya me está cobrando de plástico, que me cobre la bolsa de papel, pero que me dé la posibilidad de poderlo usar. O sea, que no me obligue simplemente a tener que comprar una bolsa de plástico porque no hay otra posibilidad, una bolsa que me va a durar 10 minutos, lo que tardo del supermercado a mi casa, y luego va a la basura. Y acaba en el mar, más tarde o más temprano. De hecho, hay un trabajo reciente que dice que en el año 2050, 2049, va a haber más plástico en el mar que peces, en peso. En peso. Es decir, que cuando cojamos una tonelada de peces, habrá más de una tonelada de plástico en la misma red. Tenemos que llegar a ese punto. Hemos llegado tan lejos ya que va a ser muy difícil dar marcha atrás. O sea, retirar todo el plástico que hay en el mar actualmente va a ser muy complicado. Pero si seguimos, pues, lo haremos más complicado todavía. Y nada, simplemente agradecer a las instituciones que han contado con nosotros para hacer este tipo de foro y agradecerles la atención que me han prestado estos pocos minutos.